Muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de devocional. Somos soldados de Jesucristo, ministerio de estudio y de apoyo bíblico. Y siguiendo con la secuencia de nuestros devocionales diarios, para el día de hoy nos corresponde Job, capítulo 28, y nuestro tema, la importancia de la sabiduría. ¿Cuántos de nosotros tomamos decisiones de las cuales nos arrepentimos después? Quizá porque nos basamos en nuestros sentimientos, por apresurarnos o incluso tal vez porque no buscamos consejo. Y cuando lo hacemos tal vez en personas equivocadas, en personas que tal vez no poseen de esa sabiduría, tal vez no tienen esa ciencia para orientarnos. Entonces eso nos lleva muchas veces a equivocarnos, a errar, a hacer las cosas mal, porque tal vez nos falta eso tan importante que es la sabiduría. Si nosotros poseyéramos esa sabiduría, si nosotros tuviéramos, contáramos con ella, tal vez las cosas serían diferentes. Tal vez en el momento, como decimos, de tomar decisiones, tal vez no seríamos tan apresurados, tal vez no nos dejaríamos llevar por el momento, tal vez no nos dejáramos llevar por nuestras emociones, tal vez nos detuviéramos por un instante y meditáramos si la decisión que vamos a tomar es la correcta, la que nos va a ayudar tal vez a salir de ese problema o por el contrario, tal vez nos va a acabar de hundir, vamos a perjudicarnos más nosotros mismos. Por eso es la importancia de tener sabiduría. Por eso en esta mañana Dios nos quiere enseñar eso, la importancia de adquirir sabiduría, lo importante que es contar con esa sabiduría. Pero también Dios nos quiere enseñar que la sabiduría no proviene del ser humano. Veamos qué nos dice el versículo 13 de Job 28. El hombre ignora el camino que lleva hacia ella, no se encuentra en este mundo. ¿Qué nos dice Dios? Que el hombre no puede poseer sabiduría, que de él no proviene la sabiduría. Él nos dice que no se encuentra, que el hombre ignora el camino que la lleva hacia ella. Y es la verdad, muchos de nosotros tal vez nos gustaría, como decíamos, en el momento de tomar una decisión, tomar esa decisión acertada, de tal vez no equivocarnos, de tal vez no errar tanto en nuestra vida, que si poder administrar bien nuestra vida, tal vez nuestra familia, bueno, nuestros negocios, pero muchos no sabemos cómo hacerlo, muchos tal vez no sabemos cómo se hace. Vemos tal vez que a otras personas les va bien, que tienen un hogar muy bonito, muy conformado, que son felices, que tal vez en su área económica les va muy bien, que son unas personas tal vez muy bendecidas, pero tal vez nosotros no sabemos cómo hacerlo. Tal vez nosotros decimos, bueno, ¿y cómo hace él? ¿Cómo hace esa persona? Porque nosotros tal vez ignoramos de dónde proviene la sabiduría. Tal vez esa falta de conocimiento o incluso tal vez cuando no nos acercamos a Dios hace que nosotros no entendamos de dónde es que proviene la sabiduría. ¿Qué tenemos que hacer? La sabiduría es algo tan importante que tampoco se puede comprar, que tampoco podemos ir al supermercado y comprarla. Miremos qué nos dice el versículo 15. No se puede dar oro fino a cambio de ella, con ninguna plata se puede comprar. ¿Qué es lo que nos dice Dios? La sabiduría es tan importante, es un tesoro tan valioso que no puedes comprarla. Tal vez nosotros no podemos ir a la tienda y decir, bueno, véndame una libra de arroz, véndame una libra de carne, pero nunca podemos decir, véndame un kilo de sabiduría, véndame un bulto de sabiduría para tener en cantidad, para tener mucho más. No podemos decir eso, porque la sabiduría no se compra, porque la sabiduría no la encontramos en una tienda, en un supermercado, así sea el más grande, así sea el más dotado, el más importante, porque la sabiduría no se adquiere de esa forma, la sabiduría no se adquiere de esa manera. Podemos ir y comprar otras cosas, materiales, podemos adquirir cosas para de lo que tal vez necesitamos en nuestro diario vivir, pero lo más importante que es la sabiduría para administrar nuestra vida, lo que Dios nos ha dado, no se puede comprar. No podemos ir a la tienda y decir, véndame esto, porque es algo tan valioso que incluso el oro se queda corto. Tal vez esas piedras preciosas al lado de la sabiduría
no tiene ningún valor, porque la sabiduría es algo muy preciado. Miremos también qué nos dicen los versículos 16 al 19. No puedes cambiarla por oro de Ofir, ni por onice, ni por zafiros. Vale más que el oro en el o el vidrio. No se puede dar a cambio de objetos de oro fino, ni para qué mencionar el coral y el jaspe. La sabiduría es más valiosa que los rubíes. El topacio de Etiopía no vale nada comparado con la sabiduría. No puede comerciar con ella a cambio de oro puro. Que nos dice, no puedes cambiarla por el oro, por el vidrio, por nada importante. La sabiduría vale más, y es la verdad. De nada sirve que nosotros tengamos riqueza a montones, que estemos tal vez rodeados de oro, como nos dice aquí, de zafiro, de piedras preciosas, si no tenemos esa sabiduría. La sabiduría vale más que cualquiera de estas cosas que nos menciona Dios en su palabra. La sabiduría es algo tan importante que, como decíamos, no podemos ir y comprarla, no podemos ir y decir, véndame tanto de esto, porque es muy importante. La única forma que nosotros tenemos para adquirir sabiduría, para poder tener eh, esa riqueza tan grande, ese tesoro tan grande como es la sabiduría, solamente lo único o la forma que nosotros tenemos para poder conseguirla es pidiéndosela a Dios, es buscándola. Debo pedírsela a Dios. Cuando yo se la pido, Él me concede. Veamos qué nos dice Santiago, capítulo 1, versículo 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. ¿Qué es lo que nos dice? Si a alguien le falta sabiduría, pídasela a Dios, que Él la dará, que Él es generoso. Si a nosotros nos falta sabiduría, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirla, pedírsela a Dios. Por eso decíamos, tú no puedes ir y decirle a una persona, regáleme un poquito de esa sabiduría que usted tiene, regáleme un poquito de lo que usted posee. No podemos, tampoco podemos ir a una tienda y decir, véndame una porción de sabiduría. O no podemos tomar tal vez algo de nuestra casa y decir, le intercambio, yo le doy oro y usted regáleme sabiduría. Cambiemos, yo le doy esto y usted me da sabiduría. No podemos hacerlo, porque no se adquiere de esa forma, de esa manera. La única manera es pidiéndosela a Dios, pidiéndole a Él que nos dé esa sabiduría. Entonces, para poder tener sabiduría debemos buscarla. ¿Y cómo lo hacemos? Entrando en intimidad con Dios, buscándola en oración. Debemos acercarnos a Dios en oración y pedirle. Muchas veces nos preocupamos por pedirle a Dios un buen trabajo, una familia, un esposo, una esposa, que nos vaya bien en nuestros estudios, que nos vaya bien en nuestro trabajo. A veces le pedimos cosas materiales, que nos regale un medio de transporte, tal vez un carro, una moto, bueno, en fin, tantas cosas que muchas veces le pedimos a Dios, pero no le pedimos lo más importante, sabiduría. Pidámosela a Dios cuando entremos en intimidad con Él, pidámosle que nos dé esa sabiduría, eso tan importante que nos puede ayudar en nuestra vida, a administrar, como decíamos, nuestra familia. De nada sirve tener una familia si no sabes tal vez construir, si no sabes tal vez cuidarla. Qué bueno que nosotros en esta mañana entendamos eso tan valioso, que si queremos sabiduría, que si queremos que las cosas, mejor dicho, nos salgan bien, que si queremos tener éxito en nuestra vida, es necesario contar con la sabiduría. Y para poder lograrlo, tenemos que pedírsela a Dios, tenemos que buscar, anhelar esa sabiduría. Todo lo que nosotros pidamos con fe, dice Dios que nos lo concederá. Todo lo que nosotros le pidamos con ese deseo, Él lo va a dar, porque dice que Él es generoso cuando Él nos da. Y más, si es esa sabiduría, para poseer sabiduría y hacer las cosas correctamente, hacer las cosas adecuadamente. Cuando yo poseo esa sabiduría, las cosas van a cambiar en mi vida.
¿Qué quiere decir eso también? ¿Que nunca me voy a equivocar, que nunca voy a cometer errores? Sí, porque somos seres humanos, porque como tal nos equivocamos, pero en ese momento que nosotros nos equivocamos, nosotros vamos a saber cómo actuar, tal vez cómo corregir. Y bueno, si tal vez no hay la forma de corregir lo que yo hice, por lo menos voy a aprender y voy a saber que para la próxima vez que tal vez esté en una situación similar o en el momento de tomar una decisión, debo empezar a medir tal vez las cosas, a pensar bien qué es lo que voy a hacer, a meditar bien, a tomar correctivos, a tal vez, si bueno, me caí transitando por ese camino, entonces, ¿qué me lleva? A decir, bueno, tengo que tener cuidado porque aquí me caí, porque aquí tal vez me golpeé, porque aquí pasó algo. Entonces es lo que sucede cuando nosotros tenemos sabiduría. Me lleva a tomar correctivos, me lleva a pensar bien las cosas antes de tal vez tomar una decisión. Si tengo problemas, dificultades, me lleva a saber qué hacer. Entonces miramos que la sabiduría es muy importante, que cuando yo adquiero sabiduría, empiezo a tener unos beneficios, por decirlo de esa manera. La sabiduría construye hogares fuertes, porque están basados en el respeto, en la confianza, en la tolerancia. Eso es lo que sucede cuando yo tengo sabiduría. Veamos qué nos dice Proverbios 24, versículo 3. Un buen hogar se construye con sabiduría y se basa en la inteligencia. ¿Qué es lo que nos dice entonces? Un buen hogar se construye con sabiduría. Si tú quieres construir un hogar fuerte, si tú quieres tener un hogar, por así decirlo, armonioso, tienes que tener sabiduría. Muchas personas anhelan casarse. Muchas personas anhelan ya vivir con esa persona, sea su pareja, su esposo, esposa, pero ¿qué es lo que sucede? Que en el momento ya de la convivencia hay muchas cosas cambian, que tal vez ya nuestro actuar no es diferente, porque ahí ya la convivencia es muy diferente a simplemente tal vez vivir un noviazgo. Y ahí es donde debemos de tener esa sabiduría para nosotros administrar nuestro hogar, para nosotros saber llevar ese hogar en el momento que vienen nuestros hijos. Ninguno de nosotros tal vez eh, nos dicen o no hay un manual de cómo ser padres, de cómo ser madres. Ningún niño viene ya con el manual debajo del brazo diciendo, bueno, cuando llore, desconéctelo, cuando llore, bájele el volumen, quítele esto, presiónele este otro. Es necesario que nosotros también pidamos sabiduría. Recordemos que Manoa, cuando iba a tener su hijo, ¿qué hizo? Él oró a Dios diciéndole, ¿qué tengo que hacer con este niño? ¿Cómo va a ser su crianza? ¿Cómo va a ser su formación? Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando nosotros tenemos esa sabiduría, vamos a poder llevar bien nuestro hogar, vamos a poder saber qué hacer con nuestros hijos, cómo formarlos. La sabiduría me lleva a eso. Pero hoy en día muchos padres, al no contar con esa sabiduría, simplemente tal vez se preocupan por las cosas básicas, tal vez sí necesarias, pero descuidan otras, tal vez ignoran otras, tal vez sí se preocupan por darles vestido, tal vez una buena educación, llevándolos a un buen colegio, se preocupan por su alimentación, pero hay otras cosas que cada joven necesita, que cada niño necesita, como es la compañía, como es ese amor, ese afecto, el dedicarles tiempo, el sentarnos en un momento con ellos, escucharlos, hablar con ellos. Pero hoy en día ya no se, ya no se preocupan muchos padres por eso, por darles ese acompañamiento a sus hijos. Y por eso es que vemos muchos jóvenes a temprana edad sufriendo de depresión, de tristeza, de falta de afecto, que lastimosamente lo encuentran en personas ajenas a la familia, ajenas a sus padres. Y no tanto ese afecto, sino que encuentran refugiarse y lastimosamente ese refugio no es el mejor.
ese refugio los lleva muchas veces a la muerte. Muchas veces piensan que tal vez acabar con su vida es la única forma de acabar con su sufrimiento, con su soledad, tal vez con esa falta de amor, de afecto, de compañía de su familia. Entonces miramos también la importancia de tener la sabiduría de Dios, de tener la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros contamos con esa sabiduría, estamos contando con la presencia de Dios. Eso quiere decir que Dios está en nosotros, pero al tomar decisiones erradas, eso es porque no contamos con la presencia de Dios. Entonces miramos la importancia de contar con ese tesoro tan valioso como es la sabiduría. Vemos la importancia de contar con ella, para así nosotros formar nuestros hogares adecuadamente, brindarles la atención a nuestros hijos adecuadamente, igual como parejas, como decíamos, tal vez muchos anhelan casarse, muchos anhelan ya compartir su vida con esa persona, pero en el momento que lo hacen, ¿qué pasa? Ya no se comprenden, ya no se entienden, vienen las peleas, las discusiones, vienen las contrariedades. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros debemos ser sabios, que debemos aprender a ser prudentes, pacientes, y eso solamente lo hacemos con sabiduría. Tenemos que aprender a comprender a la otra persona. Somos personas diferentes. Dios no nos hizo a todos por igual, pensando igual, hablando igual. Todos tenemos una forma diferente de pensar, una forma diferente de ver las cosas. Y ahí es donde muchas veces chocamos con nuestra pareja. Muchas veces tal vez hace que rocemos con nuestra pareja porque ella tiene unas ideas diferentes a las nuestras. También en caracteres debemos de mirar que a veces nuestro carácter es fuerte, que a veces somos personas que nuestro carácter no nos ayuda mucho. Y entonces ahí es donde debemos empezar a no aceptar a la persona, pero sí ayudarla a mejorar, a que tal vez esa persona puede eh, no ser tan explosiva, que no se aire tan fácilmente. Entonces ahí va esa comprensión, ahí va ese verdadero amor que uno demuestra a su pareja. Pero todo eso lo logramos simplemente contando con Dios, contando con la presencia de Él, contando con ese tesoro maravilloso que es la sabiduría. De lo contrario, simplemente, por eso es que hoy en día muchas parejas, muchos hogares se dividen, muchos matrimonios no duran mucho. A la primera pelea, cada quien para su casa, van y buscan otra persona creyendo que es la persona y no. Los errores están tanto en uno como en lo otro. Es necesario que nosotros aprendamos a mirar qué es lo que nos está afectando, que nosotros tengamos esa sabiduría para poder solucionar adecuadamente los problemas. Como hijos muchas veces también erramos. A veces nuestros padres nos aconsejan por nuestro bien, nos dicen qué cosas debemos hacer, qué cosas no, qué cosas es permitido en nuestra vida, pero a veces nosotros no lo entendemos y como no lo entendemos, actuamos como mejor nos parece, como mejor creemos que es. Y eso también muchas veces nos lleva al fracaso. Entonces, qué bueno que nosotros contemos esa sabiduría como parejas, como esposos, como hijos, como padres, que nosotros podamos adquirir esa sabiduría, que le pidamos a Dios esa sabiduría para poder construir esos hogares fuertes, para nosotros poder tener esos hogares bien conformados y que incluso podamos ayudar a otras personas a que también puedan eh, tener esos hogares que nosotros tenemos, tal vez no perfectos, pero sí en bendición de Dios. También la sabiduría nos ayuda a suavizar los enojos. Miremos qué nos dice Proverbios capítulo 16, versículo 14. El enojo del rey puede matar a alguien, pero el sabio podrá calmar su enojo. ¿Qué es lo que nos dice? El enojo del rey puede matar a alguien, pero el sabio calma su enojo. Cuando nosotros estamos ofuscados, cuando nosotros estamos airados por algún problema, por alguna situación que haya pasado, ¿qué es lo que sucede? Nosotros nos airamos y a veces esa ira es tan fuerte que no nos permite medir las consecuencias. Tal vez muchos, como dice ahí, pueden matar,
porque se ciegan tanto en ese momento de ira, de enojo, que no miden esas consecuencias. Pero también nos lleva a matar de otra manera. Tal vez no físicamente, no tal vez con un arma, con un objeto, pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces matamos con nuestra lengua, con lo que sale de nuestra boca. En el momento que nosotros estamos ofuscados, no medimos nuestras palabras. No nos importa si lastimamos a esa persona, si la herimos. Antes, por el contrario, lo importante es tal vez, según nosotros, hacernos respetar. En ese momento de enojo, como decimos, no miramos, no medimos esas palabras. ¿Y qué es lo que hacemos? Empezamos a hablar y según nosotros dejamos callados a la persona con lo que hemos dicho. Pero ahí la hemos lastimado, la hemos ofendido. Y esa también es una forma de matar. Esa también es una forma, tal vez, de ocasionar la muerte en una persona. Entonces, vemos la importancia de aprender a tener esa calma, de aprender a, tal vez, a meditar antes, o algo que siempre nos dice nuestra pastora, aprender a guardar silencio. Si estamos ofuscados, guardar silencio, pero ¿qué es lo que hacemos? Soltamos a la loca de la casa, como dice ella, y ahí es donde nosotros, en vez de aplacar el problema, aplacar esa discusión, lo único que hacemos es agrandarla, lo único que hacemos es empeorar el problema. Por eso qué bueno que nosotros aprendamos tal vez a controlarnos, que nosotros aprendamos a calmarnos. Eso es lo que dice Dios, que el rey en ese enojo, en esa rabia, él mata, pero que el sabio guarda silencio. Muchas veces es importante guardar silencio. Si la otra persona tal vez está irada, ofuscada, guardemos silencio, porque como dicen, para pelear se necesitan dos. Si la otra persona no cuenta con sabiduría, si la otra persona tal vez soltó a la loca de la casa, como dice nuestra pastora, nosotros tengamos esa sabiduría para guardar silencio, para nosotros no ponernos a la par y podamos llevar a ese problema a una solución, buscar a una solución, actuar con sabiduría. Eso es lo que nos dice Dios, que la sabiduría construye hogares, que la sabiduría suaviza los enojos. Pero cuando nosotros no contamos con esa sabiduría, simplemente nos ponemos a la par. Ese problema tal vez pequeñito que era, lo volvemos un problema gigante, le echamos más leña al fuego, porque no contamos con la sabiduría, porque no contamos con la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, eso es lo que Dios nos quiere hacer ver en esta mañana. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. La importancia de la sabiduría. Lo importante que es adquirir sabiduría. Lo importante que es contar con ese tesoro precioso como es la sabiduría. En qué tanto nos puede ayudar, en qué tanto nos vemos beneficiados si nosotros contamos con la sabiduría. La sabiduría nos lleva a administrar correctamente nuestros recursos. Como decíamos en el comienzo, ¿cuántos de nosotros le oramos a Dios diciéndole, Señor, dame un buen empleo, Señor, que me suban el sueldo, que se mejoren mis finanzas? Tal vez Dios nos concede eso. ¿Qué hace Dios? Nos da ese empleo con un buen salario. Pero ¿qué es lo que hacemos? Por ahí dicen que el que no tiene llega a tener, loco se quiere volver. Y eso pasa muchas veces. En el momento que a veces no se tiene y se llega a tener, muchas personas empiezan a malgastar su dinero, tal vez comprando cosas innecesarias, cosas que en realidad no necesitaban, cosas que las compran y ahí las dejan tiradas. Y a veces son personas que están endeudadas, que a veces tienen que pagar cuentas, pero sin embargo no son buenos administradores. Entonces Dios nos ayuda a administrar bien, a administrar correctamente nuestros recursos. Entonces miramos la importancia de saber administrar bien lo que nosotros tenemos. Y como decía, a veces nosotros tenemos los recursos, somos personas bendecidas,
pero como no somos sabios, no sabemos ahorrar. Y a veces cuando llegan los momentos difíciles, cuando llegan esas vacas flacas, por así decirlo, ahí estamos sin saber qué hacer, porque no fuimos eh, unos buenos administradores, porque no fuimos sabios en el momento que contábamos con la bendición, en el momento que estábamos en nuestro mejor momento, por así decirlo. ¿Qué es lo que pasa? Como no ahorramos, como no, tal vez pensamos en que en algún momento las cosas no iban a estar bien, ¿qué es lo que sucede? Después estamos sin saber tal vez de dónde pagar, de dónde sacar para nuestros gastos, porque no somos buenos administradores. Debemos aprender a ser buenos administradores de nuestros recursos, pero también buenos administradores de nuestro tiempo. Dice Dios que para todo hay un tiempo, pero a veces no lo somos. Actuamos a la ligera, actuamos a la loca, no medimos las consecuencias de las cosas que hacemos. Entonces Dios lo que nos quiere enseñar es eso, que debemos ser buenos administradores, que debemos hacer las cosas bien. A veces, como decimos, contamos con el dinero, pero empezamos a comprar, a comprar, a comprar cosas innecesarias y dejamos a un lado lo que realmente es necesario. Tal vez incluso ahorrar para nuestra vejez, ahorrar para tal vez el estudio de nuestros hijos, ahorrar tal vez para adquirir una casa. Muchas personas cuentan con un buen trabajo donde ellos pueden ahorrar, pero ¿qué es lo que sucede? Malgastan, malgastan y solamente se la pasan pagando arrendo, cuando tal vez por medio de ese trabajo pudieran ir ahorrando y tener su casa propia, poder ahorrar y comprarse su carro, su moto, algo que realmente sea necesario para su vida. Pero a veces simplemente la plata se va en gustos, paseos, comprar ropa, tal vez cosas materiales, pero no la utilizamos tal vez como se debiera hacerlo. Entonces vemos que eso es porque nos falta esa sabiduría, tal vez nos falta ese conocimiento. También la sabiduría nos sirve para dar un buen consejo. ¿Cuántas veces hemos encontrado personas con problemas, con dificultades, que a veces se han acercado a, a contarnos sus problemas, a contarnos tal vez por lo que ellos están pasando y de nuestra boca que ha salido? Lastimosamente a veces no ha salido un buen consejo. Tal vez no hemos sabido orientarlas bien, aconsejarlas bien. ¿Qué es lo que vemos en muchas veces que pasa? Personas que tienen problemas o nosotros mismos cuando hemos tenido problemas. Tal vez recurrimos a personas que no son temerosas de Dios, que no cuentan con esa sabiduría. ¿Y qué es lo que nos dicen? Bueno, tienes problemas en tu hogar, en tu matrimonio. Ah, no, déjelo, sepárese. Ah, déjela. Ya no se la aguante, búsquese otra, búsquese otro. Ah, bueno, tienes problemas con tus hijos. Ah, déles duro, repréndalos. Pero no nos dicen la forma correcta como debemos hacer las cosas. No nos orientan adecuadamente. Ah, bueno, hay problemas de infidelidad tal vez en la pareja. Ah, vaya, búsquese otro. Vaya, búsquese otra. Hágale lo mismo. Páguele con la misma moneda. Que sufra lo que usted está sufriendo. Que sufra también. Que viva lo que usted está viviendo. Consejos que tal vez no nos llevan a tener paz, a tener tranquilidad, a tal vez resolver ese problema, esa dificultad que estamos pasando. Y así hay cosas que, o a veces, en vez de dar un consejo, en vez de ayudar a esa persona a tener paz, a tener tranquilidad, como decimos, ¿qué es lo que hacemos? A ver, yo se lo dije, ¿sí ve? Es que eso le pasa por necio, eso le pasa por necia. A ver, yo se lo advertí, es que eso usted no tenía que hacer. Bueno, pues sí, ya la embarró, tal vez no supo obedecer, tal vez no supo escuchar. Perfecto, ya suficiente tiene con lo que está viviendo como para que nosotros le caigamos encima y estemos ahí pisándole esa herida, echándole más sal a la herida que tiene.
echándole limón con nuestras palabras. Ya suficiente con lo que está viviendo como para que nosotros también estemos ahí, ocasionándole más dolor. Ya es el momento de darle un buen consejo, de animar a esa persona, de poder ayudarla. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Sabiduría. Cuando nosotros no sabemos orientar bien a una persona, cuando nosotros no sabemos dar un consejo adecuado, es porque nos falta ese entendimiento, porque nos falta sabiduría, porque no contamos con la sabiduría de Dios para poder ayudar a las personas. Entonces vemos la importancia de tener sabiduría, que nos ayuda a nosotros a poder hacer las cosas bien, que en el momento de tomar una decisión lo hagamos de la mejor manera, que en el momento de tal vez airarnos, que podamos calmarnos, tener esa tranquilidad para poder así ver las cosas de diferente manera, que podamos resolver los problemas de una manera correcta, que podamos tener hogares armoniosos, no perfectos, pero sí armoniosos, donde, como decíamos, cuando lleguen los problemas, saberlos resolver, que cuando haya problemas con nuestros hijos, podamos corregirlos de la mejor manera posible, porque a veces también eso nos falta. A veces nuestros hijos empiezan a tomar ciertas actitudes y nosotros simplemente movemos los hombros y ya, ya se le ha de pasar. Yo con no hacerle caso tengo, pero no tomamos esos correctivos. Tal vez nuestros hijos empiezan a tomar, a, a volverse tal vez respondones, pero nosotros los dejamos. Y no, no es esa la forma. Debemos empezar a corregir, debemos empezar a instruir a nuestros hijos adecuadamente. No importa la edad que tengan, mientras vivan bajo tu techo, tú eres esa autoridad y por lo tanto tú puedes establecer normas, tú puedes corregirlos. El día que ya salgan de tu casa, pues ya, pero ni así. Una madre, un padre siempre va a estar pendiente de sus hijos. Jehová de los ejércitos siempre está pendiente de nosotros y asimismo debemos hacerlo. Pero eso va siempre y cuando nosotros contemos con esa sabiduría. Entonces vamos a poder suavizar nuestros enojos, vamos a poder administrar bien nuestros recursos, administrar bien nuestro tiempo, vamos a poder orientar adecuadamente a las personas, vamos a poder brindarles un consejo adecuado. Mis hermanos, ese ha sido el mensaje que Dios ha querido regalarnos en esta mañana, que aprendamos a pedir sabiduría, que nosotros, si no contamos con esa sabiduría, ¿qué nos dice Dios? Pídala, pídala, que yo se las daré. Si ustedes están cortos de sabiduría, si ustedes no tienen entendimiento, pídame en sabiduría, que yo generosamente les voy a dar. Pidámosle a Dios esa sabiduría, digámosle a Dios que nos dé ese tesoro maravilloso. Antes que pedirle carro, casa, moto, pidámosle sabiduría para administrar bien nuestras finanzas, para administrar bien lo que nosotros le estamos pidiendo y sobre todo administrar nuestras vidas, administrar correctamente nuestros hogares. Mis hermanos, si el Señor lo permite, el día de mañana estaremos nuevamente con ustedes en nuestro horario de 7 a 10 de la mañana. Estaremos con ustedes o dependiendo la facilidad de cada uno de nuestros líderes. Mis hermanos, que tengan un feliz y bendecido día.